Para hablar de la realidad de Gualeguaychú, hoy vamos a estar compartiendo distintas voces. Nos está acompañando en este momento Juan Ignacio Lano, concejal de Juntos por el Cambio. Gracias por acompañarnos. Alejo, gracias y bueno, saludar a todos los vecinos que nos pueden ver. Tenemos un abanico de temas de la ciudad que están candentes, que se pueden poner sobre la mesa y empezar a analizarlos uno por uno. Quiero arrancar, primero y principal, por lo que ha sido esta inauguración del Mercado Munilla. ¿Cómo has visto esto que, sin lugar a dudas, como espacio, como lugar uno lo ve, es atractivo, pero funcionalmente, no solo de corto plazo, que vamos a tener el verano y seguro va a funcionar, sino también pensado a largo plazo? ¿Cómo ves esa obra? ¿Qué significa para la ciudad? Bueno, creo que es un punto importante. En lo personal asistí al acto de inauguración como vecino. Había mucha gente, lo reconozco y básicamente uno celebra cada uno de los puestos de trabajo que se puedan generar. Respecto de la celebración de los contratos, eso sí no conozco mucho. Es una de las notas que nosotros vamos a diligenciar la semana que viene para conocer todos y cada uno de los puestos, de quiénes son, y para saber y tratar de contárselos a los vecinos. Pero yo apoyo esas cuestiones. Es decir, mantener la claridad desde el principio. La publicidad de los actos de gobierno tiene que ser claros para todos y en ese sentido, sin conocer eso, lo que sí te puedo decir es que lo personal, la parte de afuera, porque no lo he conocido en el interior, la verdad que es una obra muy linda, que lo que más rescato es los puestos de trabajo que se generan. Y en ese sentido a nosotros como oposición o en lo personal siempre me van a encontrar. Si se genera trabajo me van a encontrar, si se genera bienestar en la ciudad de Gualeguaychú me van a encontrar. Así que celebro esa y cualquier otra obra que vaya en ese sentido. La baja impositiva, en generar trabajo y en este momento generar trabajo es muy complicado. Bueno, celebro esa medida. Acabas de mencionar, y sin lugar a dudas es otra de las cuestiones que podemos tratar, el tema de la sobretasa que se sacó. ¿Cómo ha sido eso? Porque la acusación del lado del oficialismo es que desde Juntos por el Cambio lo que estaban tratando era de modificarla y el oficialismo tomó la decisión de directamente derogarla. Sí, es una sobretasa que se viene luchando, se impuso en el año 2010. Se modificó los mínimos no imponibles en el 2011 y desde el 2011 hasta hoy, con una escalada inflacionaria que sabemos desde el 2011 hasta hoy, porcentajes a tasas chinas desgraciadamente de la inflación, no se habían tocado esos montos. Entonces uno de los primeros proyectos que nosotros tuvimos y que presentamos en el Consejo Deliberante fue la suspensión en su momento o la escalada de los montos mínimos no imponibles. En el 2019 fue uno de los primeros proyectos que nosotros nos reunimos con el Centro de Defensa Comercial incluso para analizar este proyecto y bueno, el oficialismo en estos días ha aprobado eso, lo celebro. Yo reitero a la ciudadanía que esto fue un pedido también de la oposición, independientemente de quién haya sido. Nosotros lo hicimos primero, fue un pedido concreto, después se unió el concejal Castillo por el vecinalismo, pero bueno, más allá de quién lo presentó y de cómo se instrumentó y demás, es de celebrar que la sobretasa de comercio no solamente que no se elevaron, sino que se suspendió. Me parece... Es decir, que finalmente el resultado hasta terminó siendo mejor. Seguramente nuestro proyecto quedó archivado por decisión de los concejales, por unanimidad de los concejales, y bueno, es importante que estas cosas se digan, ¿no? Porque en estos momentos en donde la situación social está muy crispada, está muy convulsionada, el hecho de que se le dé una mano al comerciante, al que da trabajo, al que produce en Gualeguaychú, a la clase productiva, al privado, bueno, eso hay que felicitarlo, hay que celebrarlo y reitero, como te dije hace un rato, ahí en ese camino siempre me van a encontrar. También mencionaste la palabra archivado y ahí es donde uno entra en lo que fue la semana pasada el pedido de informes sobre la situación del Hospital Bicentenario y la construcción, que ya se había anunciado nuevamente que se iba a continuar, etc. Sigue todo en veremos y eso terminó siendo archivado. Era un pedido de informes
a la provincia para saber cómo estaba la situación, ¿no? Contanos un poco qué pasó incluso después de eso. Sí, nosotros por fotos y videos que nos han llegado tanto del personal de salud como de pacientes del mismo hospital, tomamos conocimiento de situaciones irregulares respecto a filtraciones de agua. Esto fue hace 2 meses más o menos. Y en función de eso nosotros nos empezamos a preguntar en el bloque, bueno, ¿qué posibilidades de acción tenemos, ¿no? Y frente a eso lo único que hicimos fue contactarnos con los legisladores provinciales, que hace poco me parece ya presentaron un pedido de informe a nivel provincial, y ahora lo vuelvo a atar con esto, me queda pendiente para poder desarrollarlo. Y nosotros como ciudadanos de Gualeguaychú, como concejales de la ciudad, interpusimos en el Consejo Deliberante un pedido de informe para que el intendente, como responsable político, el jefe máximo político en Gualeguaychú, hablado por los votos, se dirija hacia el gobernador para saber en qué situación está la situación edilicia estructural del hospital. Del Hospital Bicentenario. Es decir, que el Ejecutivo, a través del Legislativo, va a hacer un pedido para el Ejecutivo, para que el Ejecutivo haga una petición oficial de informes a la provincia. Exactamente. Todo esto para dilucidar a ver en qué situación está, ¿no? Hospital del Bicentenario, que para hacer una breve reseña, todos conocemos la historia, pero fue un hospital que se firmó el acta acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Urribarri en el 2008, tenía un plazo de obra de 2 años y medio, ¿no? Es decir, que tendría que estar finalizado según esa acta de acuerdo que se firmó. 2011. 2011, ponele, 2012, bueno, pasaron 14 años y el hospital, como todos nosotros sabemos, el hospital no está finalizado en un 100%, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos motiva, que no solamente que no está finalizado, no solamente que lo poco que está finalizado está pago, sino que lo que se hizo mal, ¿no? Y hay que tener en cuenta, para aquellos que no están al tanto, los recursos, porque habían ya materiales que se habían comprado para el hospital, camas, etcétera, maquinarias, todas esas cosas empezaron a ser utilizadas para abastecer al Hospital Centenario, exacto, no al Bicentenario. Es decir, que recursos que se daba por sentado que van a estar al momento de inaugurar, finalmente, por 18ª vez, exagerando obviamente, el hospital, vamos a encontrarnos con que hay que volver a invertir en ese tipo de material porque ya no está ahí. Sí, exactamente, y ese es otro punto, ¿no?, a lo que nosotros apuntábamos, porque teníamos la información de que la provincia estaría preparando una licitación, una nueva licitación más, para salvaguardar y tratar de a remendar, vamos a decir, o tratar de arreglar estas filtraciones de agua. Filtraciones de agua que ponían en riesgo la aparatología que hay, que es muy costosa, que ya estaba paga, y también ponía en riesgo no solamente la vida del personal de salud, sino también la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos de un hecho, ¿no?, que en plena llovizna, en plena aguacero, hubo casi una fatalidad por una cuestión eléctrica, ¿no? Es decir, que en la zona que ya está habilitada, porque hay una parte del Hospital Bicentenario que está habilitada y que está funcionando, es donde estuvo el problema. Ese desperfecto que nos lo cuentan el mismo personal de salud. Entonces, frente a este contexto de conocer el estado de situación actual del hospital, de ver el estado calamitoso de ciertas áreas, y no tener información oficial, es que redactamos como concejales, pero queríamos saber como vecinos cómo está la situación del hospital. Redactamos este pedido de informe que, cuando fue tratado en el Consejo Deliberante, hubo una mala predisposición del oficialismo, y la verdad que más allá de querer saber qué es lo que está pasando con el hospital, se puso más oscuridad a este hecho, ¿no? Y optaron por el archivo de este expediente, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Parece que están más pendientes de salvaguardar los intereses de Cristina Fernández de Kirchner o de Sergio Urribarri que de conocer cuál es el estado actual de la situación del nuevo hospital. Entonces, frente a este contexto, nosotros queríamos saber, como quiere saber la ciudadanía, cómo está ese estado de situación. Frente a ese contexto, en vez de darle publicidad y claridad y luz
al estado de situación del Hospital del Bicentenario, ellos le aportan, bueno, el archivo, el oscurantismo, el no dar a conocer cómo está la situación de ese hospital. Desgraciadamente, ese es el estado de situación que uno le da pena como vecino, más allá de que si es circunstancialmente concejal, pero la verdad que es una pena y a propósito de esto, como se nos archivó la posibilidad a los gualeguaychuenses de saber cómo está el estado de situación actual del hospital, del nuevo hospital, es que recurrimos a nuestros legisladores provinciales para que ellos... El petitorio se haga directamente... Desde la legislatura provincial, que eran lo que nos reclamaban algunos compañeros de banca, que este no era el ámbito, que el Consejo Deliberante no era el ámbito para, bueno, saber el estado de situación actual del Hospital del Bicentenario. La verdad que si la Casa de la Democracia Local no es el ámbito para saber en qué estado de situación está el hospital, ¿para qué lo usamos? ¿Para defender judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner? Ahí tenés una distinta vara, porque para algo nacional sí hay cuestiones, pero para algo local, en pedido local no estuvo. Bueno, exacto. Será cuestión de hablarlo después con otra de las voces que van a estar en el día de hoy dentro del programa. Tenemos un proyecto que esperemos que no sea archivado, sino tratado para analizar, para modificar, para perfeccionar también incluso, que mencionaste en redes sociales, que tiene que ver con los alquileres, una asistencia del Estado para que aquel que tiene que acceder a un alquiler tenga alguna facilidad de acceder y con un pago, con un préstamo del Estado. Sí, nosotros en estas recorridas, Alejo, que nosotros hacemos por la ciudad, por diferentes barrios, una de las cuestiones que más aflora como necesidad de los gualeguaychuenses es el acceso a la vivienda, ¿no? Hay más de 4.000 personas inscriptas en programas provinciales y municipales en Gualeguaychú porque carecen de ese derecho que tiene raigambre constitucional. Y frente a esta situación nosotros lo que vemos es que casi la única opción para hacerse una vivienda digna es el alquiler, ¿no? Entonces, en estas recorridas me quedó muy grabado una especialmente en donde esta persona tenía la posibilidad de acceder a un buen alquiler, a una casa más digna todavía, pero lo que le hacía falta eran poder tener la plata para soportar los ingresos, ¿no? Los gastos que surgen como consecuencia de la celebración del contrato para una vivienda. Que quede claro, todos aquellos que han tenido que alquilar o que están alquilando saben muy bien que para ingresar hay que pagar el depósito, el alquiler mensual y un anticipo, es decir, hay que pagar 2 o hasta 3 veces el alquiler de un mes. Sí, y si llega a ir, exactamente, y si llega a ir por inmobiliaria, un porcentaje también para inmobiliario. Y no sé si algún sello provincial creo que también se tiene que pagar. Entonces, frente a este contexto, y como nosotros entendemos que el Estado municipal tiene que estar presente en esa cuestión, es que pretendemos que se cree una línea de crédito municipal, como se creó ya en plena pandemia con el programa Acompañar, que lo aprobamos en el Consejo Deliberante, en donde se le daba una línea de crédito a los comerciantes para bueno, amortizar los gastos de los servicios. Entonces, que se cree una línea de crédito comercial, una línea de crédito municipal, ¿no? Concretamente, para que las personas que quieren de hacerse de una vivienda más digna, ¿no? Si solamente va a tener esa función el crédito, solamente, no es que vas a tener el crédito para otras cosas. No, solamente eso, y la autoridad de aplicación va a tener que ser muy celosa para esa cuestión. Entonces, nosotros lo planeamos de un crédito municipal de hasta 70.000 pesos. Hay algunos que nos dicen incluso... Así está el que menos tiene. Exactamente. Hay algunos concejales que pretenden ampliarlo, ¿no? Hay otros que desean reducirlo, pero nuestra idea es 70.000 pesos, una línea de crédito municipal de 70.000 pesos, devuelto en hasta 18 cuotas, ¿no? Que la persona pueda bueno, consensuar con la autoridad de aplicación, con la municipalidad, que si no es por 18 y que quiere hacerlo por 12 también lo puede hacer, ¿no? A tasa cero que se ha devuelto
y que sean las cuotas iguales, consecutivas, respectivamente. Teniendo en cuenta la ley de alquileres, es decir, que está dentro del plazo de los 3 años que uno tiene que firmar el contrato, permite que se distribuya el esfuerzo de ese pago inicial en todos esos meses. Es como un alquiler un poquito más alto, porque lo distribuiste en el tiempo, pero no tuviste que gastar todo al principio para poder entrar, que es lo que muchas veces está bloqueando. Más teniendo en cuenta el problema salarial, que hoy el salario mínimo vital y móvil está en 35, 37 mil pesos. Estamos hablando que un alquiler está rondando el más bajo, 25 mil pesos. Sí, y una canasta... Se te va por completo la posibilidad de acceder a una vivienda digna de inicial. Totalmente, y una canasta, lo que te estaba diciendo, casi de 110 mil pesos, de una canasta básica de alimentos, ¿no? Entonces, ni hablar del tema ese de creemos de pobreza e indigencia. Que como legisladores podemos hacer eso, podemos intervenir favorablemente, porque realmente, Alejo, una de las cuestiones que nos piden los vecinos es que intervengamos frente a estas cuestiones. Frente a la cuestión de alquileres, a nivel nacional nosotros no tenemos competencia, esto lo quiero dejar claro. Nosotros como Consejo Deliberante no podemos hacer ninguna regulación, ¿no? Eso sí tiene que encargar el Congreso Nacional, que por lo que trascendidos que tengo, que se está encargando. Hay algunos legisladores que piden la derogación de la ley de alquileres. Bueno, se está tratando en cómo mejorar la situación. Entonces, desde este lugar, desde concejales, que no es menor, planteamos este programa que se postergue y que quede como una política pública de los concejales, independientemente. ¿Expectativas tanteando al oficialismo y o las otras fuerzas que están dentro de... Mira, concejales del oficialismo han tenido, en principio, una voz positiva frente a este programa. Incluso hay algunos que pretendían acercar este programa a las personas que cobran asignaciones familiares, ¿no? Nosotros como requisito solamente poníamos que podrían ser monotributistas de la monotributa A, B o C, por decir relación de dependencia, trabajador en relación de dependencia, que no tengan ningún tipo de la cuestión penal desfavorable, ni la cuestión económica desfavorable, ningún antecedente. Y ellos pretendían algunos requisitos más, que los estamos consensuando, no me quiero anticipar en eso, y también le dejábamos la posibilidad al municipio de que la autoridad de aplicación, que eso es un tema que está en discusión, a ver quién va a ser, si va a ser Renta, Hacienda o qué secretaría, bueno, que nos pongamos de acuerdo, y también le dábamos, eso quería decir, la flexibilidad para que la autoridad de aplicación pueda pedir o requerir un requisito que nosotros no hayamos puesto. Entonces creo que es un proyecto de avanzada, que lo está haciendo Rosario y algunas municipalidades. Entonces vemos que nosotros podemos hacerlo. Y más allá de la expectativa de los concejales que me estabas pidiendo, también en lo personal tengo muchos pedidos de vecinos que cuando se enteraron de este programa quieren mayor información, ¿no? Y en esa mayor información nosotros vamos a seguir recorriendo. Por estos días tengo 2 charlas con 2 vecinos que quieren saber personalmente del tema, y bueno, surgen estos intercambios que, reitero, Alejo, este es un proyecto que surge a retroalimentar también. Exactamente, y surge de las charlas que en lo personal mantengo. Tiene un nombre, como siempre se pone un nombre a... Tu alquiler. Tu alquiler. Este proyecto que ya no es más de nosotros, sino que es del Consejo Deliberante, y que espero que sea en un futuro de toda la sociedad y que quede como una política pública, porque entendemos que hoy, en este momento social y económico, es necesario que el Estado esté presente de esta forma, ¿no? Juan Ignacio, nos queda un minuto y medio de entrevista. Vamos a dejar el plano local y quiero que analices y me des tu mirada sobre cómo nos encontramos en el escenario nacional, con un intento de atentado a la presidenta, con una situación caldeada que viene ya de antes, porque ya habían conflictos previos, que continúa evidentemente en esos conflictos, que se habla de discursos de odio. ¿Cómo ves ese escenario? ¿En qué situación estamos? Sí, ¿cómo ves el futuro? Estamos en una situación bastante complicada. Cuando recibí la noticia del intento de homicidio, de este magnicidio que
que por suerte no ocurrió y que uno lo repudió desde el minuto uno que uno se enteró de eso, destapa la situación de que el horno no está para bollos, como dice, ¿no? Y por eso, en lo personal, y haciendo una autocrítica, automáticamente cuando eso pasó, la primera reacción mía fue la del shock, ¿no? Y también después de interpelarme a mí mismo para bajar los cambios que haya que bajar, desde este humilde lugar de concejal, ¿no? Pero la gente nos escucha mucho y si nosotros alimentamos ese discurso del odio, de que el otro tiene la culpa, de no hacernos responsables de nuestras cuestiones negativas y que en algunas cosas erramos, ¿no? Uno erra porque primero es humano y lo tiene que aceptar. Entonces, estamos en un momento social muy complejo, Alejo, muy complejo. La gente cada vez llega menos con su sueldo y lo que uno tiene que alimentar es tratar de dar esperanza, ¿no? En este momento dar esperanza es muy complejo, ¿no? Venimos a esta situación que vos decías del intento de magnicidio de la vicepresidenta y discursos que tampoco a nivel nacional de un lado y del otro, esto lo hablo, ¿no? Hago una autocrítica, que no podemos saltar la grieta, ¿no? Que es eso lo que nos falta eso como sociedad y para eso tenemos que contribuir de todos lados. En lo local nosotros tratamos de hacer un intento honesto para bajar los cambios que haya que bajar y repudiamos la acción y en lo personal fui a una marcha al lado mío estaba el intendente, ¿no? Una clara imagen en donde frente a la violencia, frente al estado de incertidumbre y frente a esta cuestión de intento de magnicidio nos tendría que encontrar a todos juntos salvaguardando las instituciones, porque acá se quiso matar a la vicepresidenta y se atacó a la institución de la vicepresidencia, ¿no? Y frente a eso tenemos que ser categóricos. Lo cual, digo esto, que yo defienda la institucionalidad, que yo defienda y repudie la cuestión que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, no quiere decir que yo me convierta en un kirchnerista acérrimo, ni que yo piense que la señora Cristina Fernández de Kirchner no tiene que dar ningún tipo de explicación frente a su situación judicial, ¿no? Somos iguales ante la Constitución Nacional, ante todas las leyes, entonces la señora Cristina Fernández de Kirchner tiene que responder jurídicamente por las causas que tiene. Son dos cosas distintas que se han tratado de confundir. El presidente de la bancada oficialista, el senador Mayans, tuvo una muy desafortunada frase en donde dice, bueno, planteaba como un trueque, vos querés paz social y olvidémonos del juicio de vialidad, una cuestión que va en contra de las leyes del ordenamiento jurídico positivo, va en contra de la Constitución Nacional, va en contra del sentido común, ¿no? Pero reitero, nuestro mensaje tiene que ser concreto, tiene que ser de responsabilidad y quienes tenemos funciones públicas, ¿no? Por más rango que sea, Estado municipal, sea concejal o ejecutivo, provincial o nacional, creo que tenemos que tener mucha mesura, mucha responsabilidad y bajar los cambios que haya que bajar para sostener esa situación, que es muy compleja, que no se va a resolver de la noche a la mañana, que no lo va a resolver de la noche a la mañana ni este presidente ni el presidente que venga, y en lo personal me preocupa mucho porque, reitero, este intento de magnicidio ha sido, creo que lo que nos dio la pauta de que como sociedad estamos quebrados, ¿no? Y cuando vos tenés una sociedad quebrada es peligroso, ¿no? Porque carece de esperanza, porque no tiene expectativa de futuro, porque, bueno, cada vez que pasa una noticia no nos sorprende más nada. Esto pasó lo del magnicidio, nos sorprendió 2, 3, 4 días y una noticia va tapando la otra. Entonces, esas cuestiones es lo que a uno le preocupan como ciudadano, como gualeguaychuense. Ya no nos sorprende desgraciadamente nada y esto es muy malo para nosotros. Y reitero, lo que más me preocupa es que no haya lazos para poder charlar entre oficialismo y oposición y bajar un cambio, ¿no? Yo creo que eso es lo que precisa, frente a este contexto, reitero, social y económico, de los más tristes y de los más complejos de los últimos años. Juan Ignacio Dano, muchas gracias. Gracias a vos.
Pasamos por una tanda publicitaria y ya regresamos con Territorio Político.